Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. He visto que el interés hacia las teorías de Mauro Biglino ha ido creciendo y esto me agrada muchísimo, me da muchísima satisfacción porque veo que en Sudamérica ya hay personas que están empezando a conocer un poco acerca de Mauro Biglino. Desafortunadamente la difusión de sus libros todavía no se ha expandido mucho hacia los países de habla hispana. Y hoy quiero hacerles una reseña de un libro en especial. En italiano es la Bibbia Nuda de Mauro Biglino, que sería la Biblia desnuda. Y he querido hacerlo precisamente como una condivisión, como un compartirles poco a poco lo que voy leyendo, mientras ustedes pueden ir adquiriendo sus libros, que son realmente una bomba, una bomba para quienes los leen por primera vez. Para algunos será un poco difícil aceptar ciertas cosas porque nosotros tenemos una formación desde el cristianismo, muchos serán católicos, otros pueden pertenecer a otras iglesias, pero siempre bajo el cristianismo, y al inicio puede resultar difícil, pero si ustedes logran, digamos, hacer aparte, hacer a un lado los dogmas y todo lo que han aprendido, es magnífico porque pueden ir recibiendo la información sin tener esa prevención, sin tener esos temores. Ya les he dicho en otros videos que la fe es otra cosa. La fe, si nosotros tenemos fe, creemos en algo, creemos en un Dios, cada uno tendrá sus creencias. Eso no tiene nada que ver. Porque la Biblia, que la han hecho el libro de los libros, la Biblia se convirtió en el libro por excelencia de la fe cristiana. Y esa es la parte más difícil, entender que realmente la Biblia no fue escrita con esa intención. Imagínense, no estamos hablando de un libro, de una sola obra literaria. Estamos hablando de la conformación, compilación de muchos escritos que vienen desde la antigüedad, desde mucho antes de Cristo. Por ejemplo, tenemos los escritos del Antiguo Testamento, que es la Torá. Pero se ha querido enganchar, por decirlo de alguna manera, conectar los libros de la Torá con el Evangelio, con la intención de unir todo en una narrativa que nos lleva desde los inicios, desde el origen de todo, hasta una salvación. Y este sería el Bereshit, el principio, que para nosotros viene traducido como el Génesis, el origen. Bereshit es la palabra hebrea para referirse a los inicios, ¿no? Y bueno, yo les voy a leer este pequeño versículo en italiano, porque aquí está en italiano, pero se los traduzco y será fácil para ustedes comprenderlo, que ya lo saben. Tenemos el primerísimo capítulo del primer libro con el cual inicia la Biblia, y es el primero de Génesis, donde dice: In principio Dio creó el cielo y la tierra. En principio Dios creó el cielo y la tierra. Y aquí al lado tenemos ya la traducción interlineal, donde pueden ver los caracteres hebreos, o sea, en la lengua original, y está bajito la traducción, la transliteración en italiano. Y miren qué interesante, porque en esta traducción se respetaron algunos términos que son, según nuestro maestro Mauro Biglino, que estoy muy de acuerdo con él en que no deben ser traducidas porque no se sabe cuál es la naturaleza de estos elementos, como por ejemplo Elohim. Y si yo les leo acá: principio in creò Elohim cieli e terra. Terra era tou bou tenebra ed face su abisso Ruah Elohim. Elohim. Aquí se pueden dar cuenta que hay dos términos bien importantes que no deben ser traducidos, como lo es Elohim y Ruah.
que a nosotros en las Biblias, normalmente las que tenemos en nuestros hogares, viene traducido Elohim como Dios y Ruah como espíritu. De manera que hay ciertos términos que no deben ser traducidos. En hebreo, esa frase que les acabo de leer sería Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Perdón a los que hablan, a los que saben hebreo, porque seguramente mi pronunciación es terrible. Pero básicamente esto quiere decir, en principio Dios creó la tierra y los cielos. Cuando les leí aquí que dice Bereshit, en principio, bara, Elohim. Elohim que nos lo traducen como Dios. Bara, creó, así nos lo traducen a nosotros. Et hashayim et haaretz. Creó los cielos y la tierra. Es interesante también notar ese paralelismo con un versículo bíblico ya en los evangelios. Miren que cómo abre el primer libro de la Biblia, el Génesis, con en un principio Dios creó los cielos y la tierra. Si vamos al evangelio que fue escrito un buen tiempo después de la muerte de Jesucristo, que abre con la frase y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vean qué interesante. También se está refiriendo a un principio universal, a un inicio del todo, de pasar de la inexistencia a la existencia de todas las cosas. Realmente la Biblia nos está hablando del inicio de toda la humanidad o nos está hablando tal vez de una historia muy concreta, de un pueblo muy concreto, de algo ya, digamos, que se reduce a una historia concreta, no a toda la humanidad. ¿Por qué se le ha dado ese significado universal a la Biblia? ¿Por qué se ha envuelto a toda la humanidad? Porque en el Génesis se supone, según la teología y las religiones, que en la Biblia se habla de la creación de todo, del universo, en la creación del ser humano, en la caída del ser humano en el pecado, en un pecado original allí y digamos que la planeación de una salvación para toda la humanidad, porque se supone que por culpa de haber tomado un fruto que no debían tomar o por culpa de algo que sucedió allí, según la religión que ustedes sigan, toda la humanidad heredó nada menos y nada más que la muerte. O sea, un castigo así tan grave que se ha extendido por generaciones, por milenios, a todos los seres humanos. Toda la raza humana está envuelta en ese castigo. Piénsenlo bien ustedes. Se supone que es el Dios Todopoderoso que no resolvió ese asunto in situ en ese momento, mas pensó ya en ese instante del supuesto pecado en un plan, en un proyecto a futuro de miles de años después para enviar a su propio Hijo a morir de la manera más cruel posible para salvarnos a nosotros de la muerte. De ahí también viene el pensamiento de que la muerte es producto de un pecado, que no es algo natural. El ser humano no debería morir. El ser humano era eterno en este supuesto paraíso. Hablemos del paraíso, del Gan Eden, como está escrito en la Biblia. Pues amigos, el Gan Eden es un lugar específico. El Gan era un recinto cerrado y protegido, porque ese es el significado que tiene. Pero el Gan Eden era donde pusieron a Adán, donde realizaron a Eva, pero era un lugar específico que se encontraba en Mesopotamia, entre Mesopotamia y el Cáucaso. Estamos hablando de un lugar geográfico específico. Y es bien interesante porque de ese lugar estamos hablando de la media luna fértil, justamente donde brotaron todos esos cambios instantáneos, esas mutaciones instantáneas en el frumento, que fue una cosa que los mismos
Paleontólogos nos explican cómo fue posible que haya surgido del frumento selvático algo tan complejo y tan bien hecho para alimentar a la humanidad que hoy día está dándonos de comer a todos. Es un alimento completísimo, un cereal del cual hacemos la pizza y muchísimas cosas, se derivan cantidades de cosas. Propiamente en ese sector, en ese lugar, también surgió la cerveza. O sea, fue el lugar donde se empezó a fabricar la cerveza. Se sabe que los egipcios usaban la cerveza como algo medicinal, o sea que ya existía allí. Curioso, ¿verdad? Ahí, donde se ubica el Gan Eden, ¿no? Pero los Ganes eran varios, eran muchos, no era solo ese. Se puede pensar que había uno también en África. En África, justamente donde hemos encontrado los restos humanos más antiguos, de donde se atribuye el origen de la humanidad. Allí, justamente en África. Y es interesante porque cada vez la arqueología va encontrando más cosas que sí, nuestro origen viene de ahí. Pero no solamente en África y en Mesopotamia, también tuvo que ver un GAN en Centroamérica, Centro-Suramérica. Allí, por esos lados también, donde surgen estas grandes civilizaciones que seguramente ustedes ya conocen y que son tan fascinantes, donde surge también una mutación interesante, la del maíz, porque el maíz es uno de los alimentos que no han podido encontrar y descifrar cómo se convirtió de esta plantita salvaje a algo tan completo y tan bueno para el ser humano, y que también es uno de los nutrimentos más importantes a nivel mundial y que alimenta a la humanidad. Lo mismo pasa con la papa. Justamente en ese sector hay otro GAN que seguramente estuvo ubicado en el Extremo Oriente, justamente donde surgió la gran religión Veda. Y si vamos a ver en los libros Vedas, vamos a ver muchas cosas interesantes que hablan acerca también de la fabricación del hombre, porque el hombre fue fabricado. Entonces, está la teoría de la creación y de la creación y la teoría de la evolución. Pero ambas tienen grandes baches, grandes vacíos que no han podido llenar porque ambas son ambos extremos. Y resulta que la teoría de la evolución encontró un elemento que le cayó como anillo al dedo para poder justificar esos vacíos, porque ese anillo, ese eslabón perdido está muy perdido, no lo han podido encontrar y fuera de chiste, es muy difícil justificar esa explosión genética que hubo de un momento a otro, ese surgir del Homo sapiens tan evolucionado en tan poquísimo tiempo y en una zona específica del mundo, ¿no? Pues ellos dijeron, bueno, existe la evolución, pero con una intervención divina. Pero amigos, hay esta teoría todavía más interesante, que es la que está divulgando Mauro Biglino, de la cual han hablado otros y que han ido uniendo conjeturas y que me parece bastante razonable y que da respuestas a muchas preguntas. Solo que la ciencia no ha querido mirar mucho allí, porque además cuando los teólogos se tomaron la Biblia, se tomaron la interpretación de la Biblia desafortunadamente quedó relegada a las religiones y se convirtió en el libro sagrado, o sea que es intocable e indiscutible. Y eso, qué pesar, porque la Biblia, como dice Mauro Biglino, debería ser examinada por genetistas, por toda la biotecnología, por la gente realmente que se ocupa de las ciencias, porque la Biblia puede tener muchas respuestas respecto a nuestros orígenes. Piensen que también hay un Bereshit en los sumerios, en los pueblos sumerio-acadios. Pues sí, allí también hay un Génesis.
y también hay un Gan Eden. Ya les voy a decir cómo se llama. Pues para los sumerios, el Gan Eden se llama Edín. Edín significa la casa de los justos. Miren qué interesante. ¿Quiénes eran estos justos? Pues los justos eran nada menos que la casta o la estirpe de los Anunna, o sea, los Anunnaki, que serían los Elohim bíblicos. Ahí ya encontramos un paralelismo perfecto. Y ¿saben qué? Pues acuérdense que el Génesis fue escrito en la época en que el pueblo hebreo se encontraba en Babilonia, estaban cautivos. Fue el llamado cautiverio de Babilonia, ¿no? Fue en ese periodo histórico más o menos, o un poco después, pero fue más o menos en esa época. Así que no nos debe extrañar esa correspondencia entre los textos sumerios, sumerio-acadios y los textos hebreos. Ya hemos visto entonces que el Gan Eden es un recinto cerrado, protecto, y después hubo una serie de cambios lingüísticos, una sucesión de cambios en la lengua que de ahí lleva a que el Gan Eden, ese recinto cerrado, muy probablemente un laboratorio donde se realizaban experimentos genéticos y se producían seres biológicos, se convirtiera en un paraíso, en ese paraíso exuberante, donde hay tantos frutos, donde hay árboles frutales maravillosos, donde todo es hermoso, perfecto. Pero ¿será que el Gan Eden o el paraíso era un lugar donde todos eran beatos y todos vivían en paz y convivían? Y entonces, como les comentaba, hubo un pasaje lingüístico donde la palabra se fue como evolucionando hacia el paraíso. Pasó del Gan Eden hacia un lugar paradisíaco. Por ejemplo, se pasó a través de varias formas lingüísticas. La lengua iránica indica con Paraidaetza. Paraidaetza es un lugar recintado y protegido, ¿no? Paraidaesa. Ya ahí ya nos va pareciendo un poco a paraíso, ¿no? Paraidaesa es la palabra en lengua iránica que significa un lugar recintado y protegido, que luego pasa al griego, que sería paradeisos en griego. Entonces allí ya vamos viendo el pasaje entre Pairidaesa, que es en iránico, hacia paradeisos, que indicaba jardines cerrados. Recuerden los jardines cerrados de Babilonia, por ejemplo. Esa palabra paradeisos la usaban para indicar los jardines cerrados y recintados, protegidos de los señores de Babilonia. Vean qué interesante, los señores de Babilonia. Y el último pasaje ya es de paradeisos, del paradeisos griego, se llega al paradisus, que ya es latino. Paradisus ya es lengua latina, para llegar ya a la lengua vulgar, que es paradiso. Entonces estos Gan, que el Gan Eden era solo uno de estos Ganes, pues allí se fabricaba el hombre, se fabricaban humanos para trabajar, se fabricaba el alimento para estos humanos para que tuvieran energía y poder trabajar. Miren qué curioso, porque no hace mucho tiempo se descubrió en Sudáfrica unos recintos cerrados, circulares, que los llegaron a llamar el reloj de Adán, por ejemplo, porque han encontrado correspondencias con posiblemente el cielo, los astros. Puede ser, piensan que podrían ser observatorios, pero no saben qué eran estos recintos, y conforman una gran ciudad, una ciudad grandísima. Podemos pensar que allí había un Gan también, justamente ahí en África. Y respecto a todo esto de la fabricación de seres biológicos, pues es justamente lo que hacemos nosotros hoy día. Nosotros hoy día estamos viviendo
lo que es la transgénica. Estamos convirtiendo organismos vivos, los estamos modificando de tal manera que hemos creado razas también. Ahora bien, se habla de una domesticación, por ejemplo, de los alimentos y de los animales que ha ido modificando genéticamente. Pero hasta eso ahí es discutible muchas cosas, porque esos cambios genéticos tan importantes, esas mutaciones que la ciencia quiere llamar fortuita, que son espontáneas, que son como accidentes, se supone que nosotros, el Homo sapiens, es el producto de un accidente, de una mutación espontánea. ¿Ustedes creen que eso sea posible en tan poco tiempo y de manera tan eficiente? Porque casualmente todo lo que mutó en nosotros fue para beneficio y nos favoreció grandemente, tanto de que los otros los otros homínidos desaparecieron, como los neandertales, se extinguieron todos los otros. Hay muchísimas preguntas y muchísimos razonamientos en el libro de Mauro Biglino de La Biblia Desnuda, que me gustaría ir tratando poco a poco, porque obviamente en un solo video es imposible abarcarlo todo. Esto fue como un anticipo y para ver si ustedes están interesados en que yo pueda profundizar más, en que yo pueda irles trayendo más información en la medida en que yo la voy encontrando. Si yo veo que hay interés, entonces haré más videos como este donde les pueda reseñar estas cosas que voy encontrando en las lecturas de los libros de Mauro Biglino. Es importante porque se trata de comprender y de irnos quitando muchísimos temores también, porque nos han infundido el temor a un Dios que al menos no está ahí en ese libro. Afortunadamente no era Dios. Es increíble que muchas personas utilicen ese libro para meternos miedo, para chantajearnos, para lograr que vendamos nuestros bienes y les demos nuestro dinero, para lograr abusar de personas también, diciendo que ellos son los representantes de ese Dios, cuando la Biblia no nos está hablando absolutamente de un Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente, absolutamente. El Elohim del cual habla la Biblia, que no era el único, había muchos Elohim, era un comandante guerrero a quien se le asignó un pueblo y más específicamente una familia israelita. Entonces, poco a poco, si quieren, vamos tratando. Yo ya he ido haciendo otros videos con este tema y allí en mis videos donde no hablo yo personalmente, sino que son audiovisuales, pero no estoy yo como lo estoy ahora. Son más específicos, son más cerrados, porque cuando yo les comento las cosas me alargo y bueno, me puedo ir por las ramas y nos perdemos. De manera que yo siempre trato de traer videos bastante enfocados, focalizados en un tema específico y podérselos dar de la mejor manera, con mucha investigación preliminar, obviamente. Bien, entonces yo espero que en los comentarios ustedes me puedan expresar si realmente están interesados de que yo siga trayéndoles más reseñas de mis lecturas de los libros de Biglino. Entonces, en este momento la humanidad está experimentando con la genética. Estamos ya realizando el editing del ser humano. Ya lo hicimos con los animales. Hemos creado razas también. Ya los chinos, por ejemplo, crearon una raza nueva de un perro súper musculoso, con una hipertrofia impresionante, que crearon en un laboratorio. Todo esto tiene implicaciones de muchos tipos, pero digamos que ya nosotros somos capaces de hacer lo que hicieron con nosotros. Es muy probable que nosotros existamos porque alguien nos hizo. Y yo creo que esa es la respuesta más sensata que puede haber. Yo no puedo creer que algo tan complejo
como los seres humanos, por ejemplo, y tantos otros seres biológicos en este mundo sean producto de la suerte, de lo fortuito, de la casualidad, de muchos accidentes genéticos que salieron bien. Yo estuve haciendo muchas búsquedas acerca de las mutaciones genéticas y que nosotros seamos el producto de una mutación genética y todo lo demás sea el producto de mutaciones genéticas es difícil de creer. Sí hay mutaciones, sí también se ha dado mutaciones y por adaptamiento, claro que sí, pero pasar, por ejemplo, de una especie a otra, esos saltos evolutivos que se nos han pintado, para mí eso es una cosa ya a nivel de fábula, como lo es la fábula que nos han contado del Génesis, por ejemplo. Esto no significa que la Biblia no nos cuenta verdades. De hecho, la lectura literal de la Biblia es algo muy distinto y muy real y muy tierra a tierra. Solo que hemos necesitado miles de años para entenderla. Hoy, a la luz de la ciencia, de la arqueología, podemos entender la Biblia, podemos saber de qué nos está hablando y podemos comprender que al ser humano lo pudieron haber construido otros seres más evolucionados con mayores conocimientos que nosotros. Y muy seguramente fue así como sucedió. Alguien nos hizo. Y hay que pensar, fue un alguien espiritual, porque como se describe al Elohim en la Biblia, no tiene nada que ver con un ser espiritual, es un ser de carne y hueso. De modo, amigos, que yo espero que ustedes me manifiesten su interés para seguir hablando acerca del tema que yo con muchísimo gusto, porque a mí me apasiona realmente y yo soy una de las personas que puedo decir que se ha liberado de muchos dogmas, de muchos temores y muchas creencias falsas que me habían transmitido a través de un libro que está contando una historia muy distinta. Bien, amigos, yo les mando un abrazo enorme, muy grande y espero que nos veamos muy pronto aquí con más historias y también misterios en Mystery Channel. Hasta pronto.